Hola profundo, bienvenidos a este nuevo episodio. Y antes de comenzar, como siempre lo hacemos, queremos pedirles y preguntarles si ustedes están suscritos al canal, porque tenemos la estadística de que hay gente que nos ve pero no se ha suscrito. Entonces vayan ahora, hagan una pausa, suscríbanse, denle like a este episodio de una vez porque va a estar buenísimo, les digo. Y es que hoy tenemos unos invitadazos, no unos invitados, unos invitadazos. Vamos a tocar un tema muy chévere, muy bacano. El tema de hoy es muy importante, sabemos que va a bendecir sus vidas, así que para que conozcamos un poquito más a Darwin y a Tatiana, vamos a hacer una trivia, que es un juego rapidito. Entonces básicamente yo les voy a hacer unas preguntas y el primero que tenga la respuesta coge la fruta, que es un durazno, ¿sí? Responde, si responde bien gana punto. Jessy puede tener el control de los puntos, porque al final el que pierda tiene que invitar una cena romántica al otro. ¿Listo? Listo, bueno. Entonces vamos a empezar con las preguntas. ¿Dónde se conocieron? Es que él no tiene la bebé en la mano. Sí. Tiene ventaja. ¿Dónde se conocieron? En la empresa. En una empresa donde trabajamos. ¿Y qué tiempo? ¿Temporada? ¿En qué temporada? Año. Exactamente fue un enero, después del 15 de enero. Nos hicimos novios exactamente el 29 de enero de hace 10 añitos ya. Menos mal que cogió la fruta. No, aquí hay memoria. Muy bien, lo demostró. Listo, punto. Tú tienes los ahí, puntos. Punto para uno. Listo. ¿Cuándo es su aniversario? Tati quiere invitar a la cena. Bueno, no, el 16 de octubre. Muy bien. Iba a hacer aquí un reclamo, pero bueno, está bien. ¿Quién fue el primero en decir te amo? Yo. ¿Sí? Sí. Muy bien. 2-1. ¿Cuál es la comida favorita del otro? Frijoles. ¿Sí? Con cerdo y bueno, así como y cosas. rico. Di los que hago yo. ¿Sí? El que hago yo, sí, porque los demás no. El que hace mi mamá, pero... Menos un punto para Darwin. Sí, por mamá, eso fue por ti, mamá, préstame el dinero para invitar a la cena. Mentira. Listo, vamos 3-1. Okay. No, 2-2. 2-2, empatados. Sí. ¿Cuál es la película o serie favorita del otro? Doctor House. ¿Sí? Es buenísimo. Lo que pasa es que tenemos una lista larga de médicos. Es una lista larga, pero sí está en primer lugar. Dentro del top. Ahorita ganaría la de los audaces. Ah, bueno, la ley de los audaces. Ok, pero le das el punto a Darwin. Sí. Listo, no, punto. Misericordiosa. ¿A qué animal le tiene miedo su pareja? ¿A qué animal le tiene miedo? Lo hizo por instinto. Solo para ganar. Solo por ganar. No, pues a ninguno. No, Sí. No, pero la respuesta es correcta. Bueno, bien. Punto. Bien. 3-3. ¿Cuál es el color favorito del otro? A ver. negro. Te está llevando la ventaja ahora. Esta es la última pregunta como tal de la trivia. ¿Listo? Para ganar punto. ¿Cuál fue el primer regalo que le dieron al otro? Toma para que pases pena. ¿Para que pases pena? ¿Por qué? Un peluche y una camisa. ¿Que tú le diste a él? Sí. Un peluche. Ah, ok. Era por costumbre. Pero no con él. Pero se sí rompió es el verdad. patrón. A ver, 100% verdad. Okay. El problema es que el detalle se recibe así. Gracias. Sí, O sea, es verdad, ¿por qué? No era lo que tú No esperabas. era hombre de peluches. Yo nunca he sido los hombre de hombres peluches. normalmente Los no. hombres De peluches. Solo La intención. Sí, la intención. O sea, me hubiera Igual regalado tenía una cámara, lanza. por eso fue que se lo di para qué. Me hubiera regalado una lanza, me hubiera regalado una ballesta. De pronto era Claro. más, pero... Bueno, Es que le has mostrado mucho ese hombre tierno. Sí, claro. Seguramente sí, por tal ahí. vez. Porque la verdad estaba ahí al lado. Y yo dije, Ella es práctica, ella es una mujer práctica. Bueno, ¿cómo quedó ahí el puntaje? Empatados. ¿Empatadas? Sí, ok. Puchis. Sí. Entonces, vamos Bueno, muy pagan bien. miti la 50-50, cena. ¿Sí? Listo. Nos mandan foto, que se haga evidencia del asunto. Etiquetan arroba profundo _ Podcast, claro que Ok. sí. Ahora estas son unas preguntas ya como fuera de la trivia, ya no tienen que agarrar la fruta, ¿todo bien?
¿Hace cuánto se casaron? Ya tenemos 8 años de casados. 8 años. Y 10 de como tal, de siendo pareja. conocernos y de ser pareja. Okay. Ok. ¿Cómo está conformada su familia? ¿Después? O sea, ¿De miembros? sí, Ah, miembros. ok. ¿Cuáles son los miembros? Está Carol, Daniel, Sofía, él y yo. Somos O sea, 5. 5. Ya somos 5. Para los somos que no conocemos, no tienen el privilegio de conocer la familia. Carol, ¿cuántos años tiene? Ah, ok. Le dejamos al agua y Carol, Carol ahorita ya va a cumplir 18 ahorita en marzo, Daniel va a cumplir ahorita 9 años en diciembre. Esta mujer que nos llegó el año pasado va a cumplir ahorita en abril un añito. ¿Y digo tu edad o mi cosa de paso? Yo no tengo problema con ese tema. De todas maneras, hay hombres que se nos nota, la verdad. Bueno, Sí, ese es como nuestro núcleo familiar. ok. ¿Y van a tener más hijos? Dios nos guarde. Tengo miedo de responder O sea, esa pregunta. tenemos miedo, sí, Porque la vez pasada dijimos que no. y El núcleo familiar se expandió. producto de una nueva revelación de amor. Ok, ok. Se no, yo reveló creería de que manera si fuera linda. por decisión o de pronto por algo que uno estuviera buscando como tal, no creo que en este momento no. No, en 2 ya no estábamos buscando más. Sí, es verdad. Ok. Y la última pregunta es, ¿qué es lo que más aman de la familia que conforman? Yo creo que eso sería muy sencillo responder cuando ponemos a Dios en medio. Yo creo que lo que más amamos de nuestro núcleo familiar es que hemos encontrado la manera de que Dios sea el centro. Sí. Yo creo que eso es lo más importante, creo que eso es lo que sostiene todo y eso es lo que tal vez nos tiene hoy aquí para contar un testimonio de vida. Ok. Así es. Bueno, Así súper. es. Y bueno, el episodio de hoy se llama Volverse a casar. Tremendo, tremendo. Y es que esa es la realidad de nuestros invitadazos. Y tenemos hoy la oportunidad de tocar este tema que es real, que es una realidad, no solamente para las personas fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia también. Tenemos parejas que se han divorciado y vuelven y resurgen y vuelven y conforman una familia, que este es el caso de la familia. Ustedes son Guevara Espinosa. Sí. ¡Ay, Sí, qué buena t-shirt! Guevara Espinosa, sí. Muy buena Que teacher. halagándome, autohalagándome. Pero sí, ahí la familia está conformada por estos papás súper lindos, pero queremos contarles para los que no saben, ellos son una pareja que sirven a Dios, son súper apasionados, son súper genuinos, como ustedes se dan cuenta, pero también son de verdad muy apasionados por llevar la palabra de Dios. Así es. Son una bendición. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias. Porque como decíamos, es un tema que es una realidad, que hace parte de estos días, pero que hay estadísticas, Jessica y sus estadísticas, que muestran que un divorcio es el segundo dolor más fuerte de luego de una pérdida. Después de la pérdida de un ser querido, el divorcio es el que se siente con mucho más dolor, es el que causa a nivel emocional allí como esta afectación, porque se siente justamente así, como que se perdió algo, como que algo murió, no solamente de pronto un proyecto en pareja, pero también el vernos conformados como familia con hijos, una esperanza, amigos se pierden también con ese divorcio, un proyecto. Entonces, queremos saber cómo es que se resurge después de eso, cómo es que el Señor, porque sabemos, tú lo has dicho, el Señor es el que hace que exista la posibilidad de tener un nuevo matrimonio, seguramente con cosas nuevas y ya lo Sí, vamos es a verdad. estar hablando y abordando. Pero es que el divorcio supone también en muchas ocasiones o genera que las personas se aíslen. ¿Por qué? Por temor, por culpa, por ese sentimiento de fracaso, de sentir que no soy suficiente. Y es una temporada en la que también se necesita del Señor, ¿sí o no? Total. Como en todas. Entonces, por eso es que quisimos traer este tema. Esperamos también ustedes sean súper bendecidos con él. Pero desde ya les decimos, advertencia, este episodio no es permiso para divorciarte. No te estamos animando a que te Así divorcies. es. No, es por el contrario, sabemos que la idea del corazón de Dios es el matrimonio y este episodio es, si tú ya te divorciaste, si ya para ti es una realidad, es para ti, sabemos que Dios quiere también ahí hablar a tu corazón y para eso nuestros invitados hoy nos van a estar
comunicando y también parte de su proceso dejándonos saber lo que Dios ha hecho en ese divorcio, de cómo uno se sobrepone a un divorcio, cómo conformamos una nueva familia y cómo se enfrenta el futuro entonces después de un divorcio, y que en esa ecuación Dios qué punto, o mejor qué plan ocupa, qué lugar ocupa en ese espacio mejor. Entonces, bueno, chicos, yo les quiero preguntar así de manera general, ¿cómo se supera? ¿Cómo se sale al otro lado después de un divorcio, después de ese sentir de, madre, cuéntanos qué se siente un divorcio? Bueno, primero que todo, para la audiencia de Profundo Podcast, nosotros tenemos que dejar algo muy claro hoy, y es como Jessica lo dijo, pero no está de más volverlo a decir, y es que el diseño de Dios es que tu familia prospere a pesar de... ¿ok? Hay situaciones, y yo siempre lo he dicho, porque nosotros tenemos la oportunidad como pareja de ya aconsejar otros matrimonios. Hemos tenido, pues, en nuestra vida ministerial hemos tenido la oportunidad de predicar y enseñar acerca de matrimonio, de hogar, precisamente a través de lo que Dios nos ha permitido entender con nuestras cicatrices y con lo que hemos atravesado. Entonces es importante decir que el diseño de Dios nunca será el divorcio. Cuando a Jesús se acercaban a preguntarle, ¿el divorcio se puede? La respuesta de Jesús fue decirles, Moisés les dijo que sí, porque por la dureza de su corazón. O sea, porque en ustedes no cabía la intención de perdonar, de morir. Entonces, de restarse. Todo en Jesús, todo lo que la Biblia me enseña de lo que es la vida de Jesús, es restarnos a nosotros mismos. Cuando nos restamos a nosotros mismos, podemos salir adelante en un matrimonio, cualquiera que sea la situación. Ahora, todos los casos, todas las situaciones son diferentes. Particularmente, yo hablo de la mía junto con mi esposa y junto con el proceso que tuve que atravesar, porque el divorciado, aclarando, soy yo. Yo fui el que me divorcié. Un poquito así breve de la historia. Yo empecé a servir al Señor desde los 16 años. Y venía de un mundo de consumismo, de adicciones, de un montón de vida desordenada, porque desde los 12 años vivía solo, prácticamente viví mi vida solo, sin dirección, sin orientación y sin nada. Vengo de padres también de familias fracturadas. Cuando conozco al Señor me enamoro de Dios, empiezo a servir y conozco a una persona y me enamoré. Un amor muy juvenil a los 17 años. A los 18 decido casarme. Porque en la iglesia en la que estaba era una iglesia, por decirlo así, éramos legalistas. De una iglesia de las de antes y los noviazgos no se permitían. Nosotros tuvimos que ser novios a escondidas. Entonces, como todo fue tan presionado, tomamos la decisión equívoca de casarnos y apresurada. Y de casarnos inmediatamente decidimos tener un bebé, que es mi hija mayor. Entonces, en esa época nuestra vida me atraviesa una situación compleja. Nos apartamos del Señor. Tengo unas diferencias con los líderes de la iglesia y nos apartamos de Dios. Nos alejamos de la iglesia y, como decimos coloquialmente, nos descarriamos. En ese descarriado empiezo una vida de trabajo, a viajar, a salir. El matrimonio que tenía se fracturó y decidimos separarnos. Ella se vino para Bogotá, yo era de Bucaramanga, me quedo en Bucaramanga y así durante 7 años. En esos 7 años hice y deshice porque estaba sin Dios. Tú no estabas con tu hija, o sea, tu hija se quedó con ella. Ella se la trajo. Entonces yo tuve un problema de depresión después de eso, porque sumándole a que el divorcio golpeó, porque era una persona a la que yo quería, claro, pero también se llevó el amor de mi vida, que era en ese momento mi hija mayor. Y la depresión fue tan fuerte que yo caí en un abismo de adicción. O sea, yo tenía que... En las drogas y en el alcohol y así hasta con intentos de suicidio, en fin, después de todo lo que Dios había hecho en mi vida ministerial, eso golpeó tan duro mi vida que no encontré camino y tampoco había al lado alguien que dijera, ven, pasa esto, pues. Y ese es el problema de cuando empezamos a atravesar situaciones familiares, que a veces por temor a que no sepan lo que pasa en mi hogar, no hablamos, no pedimos consejo, no buscamos ayuda, no buscamos salvavidas. Y finalmente hay muchas ocasiones donde son necesarios, en todas las ocasiones, si me permiten decirlo. Así es. Hasta el día de hoy, haciendo un pequeño paréntesis, hemos tenido la oportunidad de aconsejar 5 matrimonios ya separados, no divorciados, separados. Y de los 5 matrimonios, los 5 se salvaron a través del testimonio de vida y de lo que Dios quiere hacer, o de lo que Dios ha hecho con nosotros.
Y aquí alguien está diciendo que en la parte ministerial. Perdón. Es que en mi casa las que mandan son las mujeres. Y ella está mostrando que tiene orden. Ah, no, eso es una pequeña broma. Entonces sigo diciéndoles, yo me separo, duramos 7 años separados. En esos 7 años, Dios empezó a tocar mi corazón, a llamarme. Y yo siempre sabía que mi destino iba a ser este, porque yo sirvo al Señor desde muy joven. Fui misionero, era copastor, iba a ser el pastor más joven de la misión en la que estaba. Entonces, en ese proceso, en ese trasegar, yo conozco a Tatiana. ¿En la iglesia? No, la conozco en una empresa. Ah, sí. Tengo una Trabajando memoria. en el área laboral, una chica súper hermosa, súper guau, pero ya habiendo atravesado tantas cosas en la vida, uno ya no se fijaba en esas cosas. Yo soy un poquito mayor que ella. Sí, no un parece. Poquito. No, No parece porque yo soy muy joven, me veo muy joven. ¿Ok? El maquillaje. Entonces, en ese proceso, la conozco, me enamoro y digo, ella es la persona con la que puedo construir mi nueva idea de vida. Lo primero que hago en ese proceso es decirle, oye, yo me quiero volver a acercar a Dios. Dios ya me tiene hasta acá, ya no aguanto más. Pero necesito ella no ahorita- era creyente. No, Ok. hasta Y ese tú momento ahí no. te estabas planteando volver como a restaurar la relación con Dios. Yo creo que más que planteando fue una atracción profunda, innegable, insustituible, porque nada llenaba eso. Así es. Nada llenaba ese deseo. Y eso, todos los que conocemos de Dios sabemos que eso es así. Y en ese proceso, pues yo le digo a ella, una pruebita de saber que puede funcionar, decirte, ¿me acompañas a la iglesia? Vamos a, no sé, busquemos una chévere y vamos. Y fuimos y empezamos un proceso, empezamos a construir un negocio. Y en esta iglesia pasó algo, hasta todo esto que les estoy contando hasta ese momento, yo estoy separado de esta persona, tenemos 7 años separados, Ok. pero no nos hemos divorciado. Ah. Ok. Ya, ella estuvo acá, de hecho ya estaba en una iglesia y yo seguí mi vida solo. Cuando yo ya había pasado previo por una relación antes de Tatiana, por otra relación, en fin. En medio de ese caos, pues Dios tiene misericordia, me vuelve a llamar, me vuelve a rescatar, me vuelve a limpiar, porque a veces la oveja la limpia el pastor y vuelve y se mete en el lodazal, en fin, etcétera. Todo iba súper bien con ella, todo súper bien, todo súper hermoso. Empezamos a la iglesia juntos. Mi esposa se enamoró de Dios, de esos enamoramientos genuinos. Y eso me hizo decir, oiga, tomé una decisión correcta. Aquí quiero hacer otro paréntesis. Hay mucha gente que ora, y sobre todo los que están en el mundo cristiano, oran diciendo, Señor, ¿Él es tu voluntad? Perdónenme, yo quiero decir que yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene una voluntad. La voluntad de Dios es que haya un matrimonio sano, que prospere, que avance. Lo demás es mi elección. Yo soy el que elijo con quién estar. Ustedes eligieron a su esposo. Mucha gente pretende o espera que Dios le diga quién es. Yo creo que eso se trata más que todo para no asumir responsabilidades. Porque cuando las cosas no empiezan a salir bien, entonces es fácil decir, Dios, tú me lo diste. Esa mujer que me diste, dijo Sí, Adán. cámbiamela o te la mando o te lo mando. ¿Sí? Entonces, quitando a Dios de esa responsabilidad, yo tengo que establecer que yo tomé la decisión y que en medio de tomar una decisión Dios me aconseja. Mi proceso, en mi caso puntual, yo le pedí a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué direcciono acá? En esa lucha, en esa búsqueda, porque yo estaba separado pero no estaba divorciado, y todos sabemos que formar un hogar ahí no es correcto. Yo me acerco a los pastores de la misión en la que estamos, una iglesia en la ciudad de Bucaramanga, y mi pastor en ese momento me dice, mire, usted tiene que alejarse de esa muchacha y tiene que ir a restaurar su matrimonio pasado. Y yo hice, son 7 años donde yo he atravesado cosas y ella igual. Pero dije, Señor, yo estoy en tus manos. Y empecé a orar. Nada de esto funciona y va a funcionar sin la guía de Dios. Nada de esto funciona y va a prosperar si Dios no está en medio. Y mi esposa se enamora de Dios, va a un encuentro, cuando vuelve el encuentro me dice, nosotros ya nos habíamos separado de cama, de todo, porque queríamos hacer las cosas bien. Y me dice, estoy embarazada. Y a mí mi pastor ya me ha dicho, se tiene que separar. Uy. Ay, Dios. Entonces yo vuelvo. Ay, Señor. Si esto te parece polémico, por favor, dale like, dale compartir. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No hay mejor drama que la vida real.
Esta es una película muy bien contada. Dios. Muy bien Está escrita. bien el título de Armemos Profundo Podcast. Esto es una muy serie. profundo. Muy profundo. Y le digo a mi pastor, en ese momento le digo, esta es la situación. Nosotros tenemos más de 1 mes y medio que nos separamos de cuerpos. Vivíamos en la misma casa, pero yo estaba en una habitación aparte porque duraba horas enteras orando. Mi esposa sabe, empecé a ayunar todos los días. Lo llevé a un punto hasta los domingos porque yo decía, Señor, háblame. Señor, guíame. Tengo tanto que hacer. A ver, esto es un desafío brutal. ¿Cómo le digo a ella? Siempre no nos podemos estar Ay, juntos. claro, imagínate. ¿Cómo Y le yo digo? estaba nueva. O Y sea, era yo una estaba- almita nueva. A Sí, ver, o sea, yo Claro. estaba ahí en- ¿cómo le digo? De la persona que te enamoraste se tiene que... ¡puf! Entonces eran unos desafíos impresionantes, pero yo tuve que hacerle stop a mis emociones y decirle, Señor, yo necesito que tú tomes el lugar, porque si yo decido con mis emociones voy a hacer una locura y mi vida hasta este día ha sido una locura. Señor, estoy en tus manos. Y viene Dios y me habla porque Dios habla, sobre todo a quien lo quiere escuchar, y me dice, vete para Bogotá. Y yo le dije, Señor, ok, te voy a pedir que me permitas estar el primer mes de la vida de mi hijo, y después yo me iré. No sé qué voy a hacer, no sé, porque a veces muchos esperan que Dios te diga 1 más 1 es 2 y 2, con 2 vas a invertir Todos en los esto. pasos. Ajá, paso 1, 2, 3, 4, no funciona así. Sí. Dios establece, nos da una dirección y nosotros la interpretamos. Los planes son de Dios, pero los ejecutamos nosotros. Y finalmente ahí es donde está el error, ¿no? En la ejecución. Bueno, total, nos alejamos, tomamos distancia, yo vengo acá, hablo con la persona, hablo en la iglesia en la que estaba porque los pastores que ella tenía habían sido mis pastores hacía muchos años. Entonces vengo y hablo y digo, mira, entonces ellos dijeron, no, chévere, véngase para acá de una, restauren el hogar, no sé qué. Pero a ver, aquí hay un paréntesis, no había un buen consejo. Solo se ciñeron al legalismo de la Biblia de decir, tienes que. Y el tener que fuerza a que quite todo el proceso que hay. Y al no haber una dirección correcta y al haber tantas cosas comprometidas es muy difícil tomar decisiones sabias. Y entonces se deja de oír la voz de Dios y se escucha un consejo mal direccionado. Ya, yo vengo, nos separamos con Tatiana, yo le dije igual, sigue orando, ella se pegó de la mano de Dios, yo vengo para acá y le dije, bueno Señor, me pongo en tus manos, vamos, le dije a ella, bueno, ¿qué piensas? ¿Crees que podamos hacer un hogar? Básicamente yo ya no sentía amor por esa persona, pero dije, el amor es de Dios, el amor es una decisión, voy a decidir estar acá, voy a decir, y yo llego y apenas llego a Bogotá, el primeros 15 días esta persona me dice, ¿sabe qué? Divorciémonos. Yo no quiero más, yo no, o sea, perdóneme, pero usted tiene su corazón allá o su corazón acá, etcétera. Yo creo que esto no va a funcionar, son 7 años que estamos lejos, esto ya no funciona. Entonces yo hablo con el pastor de la iglesia en la que estábamos ahora, acá en Bogotá, y le digo, mira, ella dice que no. Entonces él me dice, no, hay que luchar por el hogar, hay que luchar. Bueno, ok, vamos a luchar. Empiezo a orar. El ministerio empieza a despegar, empiezan a haber invitaciones a predicar en ciudades, todo a avanzar. Y yo le decía, iba a mis rodillas y le decía, Señor, ¿por qué todo avanza? Pero acá no. Y estaba ahí en esa lucha, que Señor, yo te oí claramente, vente para Bogotá. Para esos días me llama alguien que era una consejera espiritual de mi esposa, de mi actual esposa, de Tatiana, y me llama, y usada por Dios. Yo iba a entrar a una vigilia, ella tenía que predicar en una vigilia en otra iglesia, y Tatiana me dice, oye, que Ángela quiere hablar contigo, si la escuchas. Yo, claro que sí. Entonces me llamó. Entonces me dice, Darwin, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo va todo por allá? Le dije, mira, la verdad es esta. Y voy a hacer una aclaración acá. Cuando nosotros somos ministros, o sea, servimos a Dios, tenemos la facultad o el problema, no la facultad, tenemos el problema de asumir vidas perfectas que a veces no llevamos. Y que si alguien ve debilidades, entonces te van a minimizar lo que Dios ha hecho en tu vida, y así no funciona. Por eso una prédica que yo hice hace un tiempo que se llama Los pastores no son dioses, de entender que también fallamos y nos equivocamos. Sí. Por eso lo más importante y una de las conclusiones de uno de los libros más lindos que he leído, que se llama Los generales de Dios, el libro 1, el final, la conclusión dice, oye, rodéate de amistades divinas.
Si te rodeas de amistades divinas, de repente te van a decir, oye, eso que estás haciendo está mal, ten cuidado, ¿sí? Y esta persona me llama y me dice, Darwin, Dios me ha hablado para ti una palabra y la palabra es esta, te llevé a Bogotá para que cerraras ese ciclo. Cuando a mí, ella me dice eso, yo sentí que me quitaron un elefante de la espalda. Claro. Porque dije, ya no se trata de mis emociones. Ahora veo claramente lo que Dios quería hacer. Definitivamente aquí ya no pasa nada. Ahora, vuelvo a insistir. La voluntad de Dios nunca será el divorcio. Pero hay casos apartes. Hay situaciones donde tú quieres, pero la otra persona no quiere. Y ahí no se puede hacer nada. Yo siempre he dicho, lo mejor es tomar distancia. La persona que tome distancia, que quiera, siga orando. Porque tal vez esta persona quiera destruirse o esté equivocada, vaya y cometa 1000 errores, pero la misericordia de Dios la puede restaurar, Claro. la puede volver a traer. Hoy hablábamos con mi esposa algo que quisiera contarles y decir, una mamá cristiana, yo la conocí, duró 20 años orando por su hijo, que se había ido al mundo, orando para que Dios le salvara. Y después de 20 años de oración, y una mujer de mucha oración, el hijo vino a los caminos del Señor. Okay. Y hoy es cristiano, Ujú. ¿ya? Y yo le decía a mi esposa, amor, porque ese amor de madre sostuvo a ese hombre 20 años en oración. Y les estoy hablando de un señor de 40 años. Y la señora es una señora de 60 y pico. Ah, Y lo sostuvo 20 años en oración. Yo la vi varias veces en un segundo piso, viendo a su hijo pasar borracho, ebrio, llevado. Y ella, hasta allá te va a alcanzar el Señor. Y oraba y declaraba y gritaba a esa mujer con una pasión. Y después de 20 años ver a su hijo. Y yo digo, y eso lo aplaudimos. Y eso decimos, es impresionante. Pero decirle a una persona que dure 5 años orando porque su esposo o su esposa se fue. Y que espere en Dios. Y que siga y que no lo suelte oración. Porque para esa persona que se fue también hay misericordia. así es. Pedro le preguntó, Señor, ¿hasta cuándo perdono? 70 veces 7. Entonces se nos olvida que Jesús les dijo, ustedes se divorcian es porque su corazón está duro. Entonces, Señor, el problema no es lo que Él hizo, el problema es cómo está mi corazón. Respondiendo a tu pregunta con toda esta historia, es cómo está mi corazón. Sí. Mi corazón está en lo que la palabra dice que debe estar. Con una gota de amor de Dios, todo mi entorno se transforma. Y cuando se transforma, tengo la respuesta correcta. Ujú. Tengo la solución. Todo esto que les estoy diciendo para terminar de contarles un poco nuestra historia, por eso quise contarla porque son casos particulares y apartes. Yo tomo la decisión de separarme, en ese momento de divorciarme, ya dije no, esto no va más. Con esto que hablé con mis líderes espirituales, me dijeron se va a acabar, su ministerio se va a acabar, la iglesia se le va a venir encima, a todo el mundo se le va a venir encima. Y yo dije, pero yo ya oré, yo tengo paz, yo sé que Dios me ha dado una dirección y voy a seguirla. Hablé con Tatiana, le dije, mira, esto va a pasar. Yo nunca la solté, pues siempre estuve respondiendo por mi hijo. De hecho, habían situaciones ministeriales que ella vivía, que de pronto en algún momento me pedía consejo. En plan, amigos, nosotros teníamos nada que ver con relación, nada que ver. Solo en plan, ella es la mamá de mi hijo y por ende tengo una buena relación con ella. Y parte también de eso, de ese, digamos, como esa oportunidad, porque todo eso hace parte de procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para salvaguardar un poquito el texto, lo que has hablado, cuando él toma la decisión de venirse para Bogotá y restaurar su matrimonio, bueno, lo que según se suponía que iba a pasar, yo lo que hice fue confiar plenamente en Dios. A pesar de que yo estaba nueva, yo no sabía nada doctrinalmente, que esto es así, tiene que ser así. Yo decidí confiar en Dios. Yo dije, Señor, esto no lo entiendo, no es justo. O sea, ¿por qué no se fue antes de que quedáramos embarazados? Señor, entonces, ¿por qué mandaste un hijo precisamente en este momento? Claro, la situación para ti fue... Claro, para mí fue duro porque yo dije, esto no lo entiendo. ¿Con quién me apoyo? ¿A quién abrazo? ¿A quién escucho? Y en ese proceso yo lo tuve que atravesar sola con Dios, pero parte de que eso realmente diera un fruto es porque yo me quise enamorar de Dios. Yo decidí poner mi confianza en un ser que no conocía, pero que yo sabía que todo lo que estaba pasando era para mi bien. Y si tenía preguntas, tenía muchas preguntas. Tenía dudas de cosas, tenía muchas dudas. Me visualizaba como, no, y ahora me voy a convertir en una madre soltera.
y en la iglesia, y voy a ser un bicho raro porque van a decir, ay, no, mire, y en la iglesia incluso se estigmatiza eso, de que ven a una madre soltera y como si uno tuviera un letrero acá de pegador, y si usted supiera que así no fue la historia. Y parte de eso fue entender que hay que amar los procesos. Hay que enamorarse de los procesos, porque los procesos son los que te forman y te dan realmente esa experiencia, y tú puedes realmente reflejar a Cristo. Por eso cuando Él empezó a vivir, yo mantuve mi distancia, no fue como que, ay, Él está ya arreglando y tuvimos una relación, porque eso no fue así. Pero rescato lo que dices, porque amaste a Dios en el proceso, lo abrazaste a Él y te sostuviste firme en Él. Así es. Porque evidentemente la situación y la circunstancia en la que quedaste, eso fue Dios santo. O sea, eras nueva creyente. En ese proceso Así incluso es. yo decía, Señor, y bueno, y entonces yo quiero empezar a rehacer mi vida, estaba sirviendo en la iglesia, yo estaba siendo parte de un equipo principal, en fin, o sea, mi vida espiritual empezó a surgir, todo empezó a tomar un color diferente, pero aún así yo sentía en el fondo que seguía como queriendo, pues, obviamente a Él. Le faltaba su chocolatico. Me faltaba mi chocolatico. Pero aún así decía, Señor, por favor, ayúdame a quitar esto que siento, porque yo ya he aceptado tu voluntad, y pues Él por su lado, yo por el mío. Y en eso incluso hago un paréntesis, porque también habla de la pareja, de lo que preguntaba sobre el tema del divorcio. Yo tuve la oportunidad también de haber conocido una persona y un líder de la iglesia, y parte, como yo estaba tan enamorada del Señor y estoy tan enamorada del Señor, en ese tiempo yo dije, Señor, estoy conociendo a esta persona, pero si esta persona no hace parte de lo que tú tienes para mí, yo quiero que me hables, muéstrame esta persona, porque al principio todos son lindos, tú eres hermosa. Bueno, y es que era un buen prospecto, porque era un muy buen líder posicionado. Sí. Entonces, pero entonces ahí es donde uno dice que cuando tú realmente tienes tus ojos puestos en Jesús y no en la persona, el mismo Jesús, el mismo Señor te empieza a mostrar realmente, es tu elección, al final va a ser tu elección, pero te dice, mira, si tú quieres ir por este camino, pues esto hay, ¿sí? Entonces parte de eso fue que Dios también me habló y me mostró que con esa persona no era. Y así pasó, y ya un tiempo después fue que ahí continuaba pues la historia de Darwin con respecto a su divorcio. Yo seguía como, hola, el niño necesita esto y aquello, pero normal. Plan amigos. Y cosas, sí. Papás, éramos papás en común. Papás. Ya habíamos pasado por un proceso también de sanidad, yo estaba súper tranquila, o sea, para mí era otro hijo más de Dios. Entonces, digamos que yo no detesto y es tremendo, porque creo que esto también nos ha ayudado un poco a responder la pregunta de cómo se supera el dolor. Porque es que en medio de este proceso que tú dices, que decides abrazar, eso no quiere decir que la pasamos súper chévere como pan y mantequilla, no. Así o es. sea, Este es el resumen nomás. Exacto, evidentemente. Y seguramente hubo días de días y ir a la presencia del Señor y llorar y de verdad estar ahí atento. A ver, yo les dije, yo me vine cuando mi hijo nació, pero Claro. estuvimos 9 meses, yo la acompañaba a las ecografías, yo no le puedo agarrar la mano y decir, aquí estoy, porque, o sea, de pronto te ilusiono, de pronto te doy un mensaje una situación incorrecto. muy complejo. muy Duro. límite, como que estás, pero no como yo quiero, o no sé cómo se puede. Claro. Pero lo que nos salvamos de todo esto es que como amábamos al Señor, eso quedó en un segundo lugar. Sí. Y era más importante en ese momento lo que Dios nos llevara. La obediencia. Sí, entonces les termino diciendo cómo pasamos de ese proceso a estar hoy en lo que estamos. Cuando ella me habla, yo tomo la decisión, me separo, se me viene evidentemente la iglesia encima, el liderazgo de la iglesia se me viene encima. Me dicen, mira, sabes que lo mejor es que por unos meses dejes de predicar, te hagas a un lado de las cámaras, o sea, sal del reflector. ¿Por qué? Porque es un problema complejo. Es tergiversar lo que decimos, lo que afirmamos, etcétera. Pero por eso les digo, tengan paz. Hay casos de casos. Yo digo que el 90% de los hogares son rescatables. Los que están a punto de separarse, todos son rescatables, el 90%. Es muy baja el porcentaje de la gente que definitivamente no hay nada que hacer. Y no hay nada que hacer existe es cuando hay una persona que dice definitivamente ya no más. Yo no quiero. Así es. Independientemente de cuál sea el motivo que los haya llevado allá. ¿Listo? Yo me separo, me divorcio, firmamos el divorcio. En ese proceso yo duro 8 meses viviendo solo, orando. En Bogotá. Sí, acá en Bogotá. Y Dios me atraviesa por un lugar de formación. Lo que hoy llamaríamos un desierto. Un desierto donde me encontré con Él.
pero pasé por unos momentos duros, difíciles, independientemente de lo físico, de lo emocional. Era por decir, Señor, yo he sido o he tratado de ser lo más obediente que puedo, pero esto es complejo. O sea, acá está mi actual ex esposa con mi hija y allá está Tatiana La con mi mamá hijo. de mi hijo. Qué loco. Y en ese proceso hay un amigo pastor que tiene una radio y me lleva a hacer unos eventos y me presenta una pastora allí cerca del estadio y que iban a hacer un evento y le dice, pastora, mire, le presento un amigo pastor, si tiene algo para jóvenes, él es un excelente predicador, o sea, dándome mi recomendación, sí, recomendándome. Y yo pues chévere, sí, porque uno con ellos llevaba muy bien. Y ella me voltea a mirar y me hace así. Te miro de arriba. Y me lanza una pregunta, ¿usted es casado? Y yo ¿Cómo me le quedé así. explico? Esa es. ¿Qué te dijera? ¿Qué te dijera? En ese momento yo le dije, no señora, no soy casado. Entonces hizo, y volteó la cara. Ya, porque en el mundo ministerial los pastores solteros no son tan bien vistos. Yo me senté en un sillón que ella tenía en su oficina y sentí que me hundí en ese sillón. Achicopalado, menguado, golpeado. Pero en ese momento Dios vuelve y me habla. Y me dice, a partir de hoy arregla tus asuntos. Y yo entendí qué me estaba diciendo. Inmediatamente cogí mi teléfono, llamé a Tatiana y le dije, ¿cómo te sientes para que yo te cuente una historia? ¿Te acuerdas del que te enamoró hace un tiempo? No, y poner un paréntesis que yo incluso me molesté cuando él me había dicho que sí iba a divorciar. Yo, pero ¿cómo así? O sea, atravesar todo esto para tal cosa. Entonces parte de realmente uno estar alineado con Dios y estar conectado con el Señor y con el Espíritu de Dios es entender que ahí sí hay casos de casos, pero realmente lo que está en el corazón de Dios es que los matrimonios puedan surgir, que puedan ser bendecidos, que puedan crecer. Esto no es como un permiso, como lo dijo nuestra querida Jessica. Sí, de que es un permiso para que no, entonces Dios me respalda si yo me divorcio. Entonces no funciona de esa manera. Realmente sí hay casos de casos en donde sí o sí, pues el divorcio aparentemente puede ser una salida, pero entonces todo eso tiene que ver con que las dos personas involucradas en la relación estén dispuestas a ir a la cruz, estén dispuestas a rendirse, estén dispuestas a solucionar o intentar reparar, independientemente que el esposo haya fallado, independientemente que la esposa haya fallado. Pero si ninguno de los dos está dispuesto a ir a la cruz, entonces el tiempo que pasen sin rendirse ante el Señor, evidentemente va a hacer que sea un fracaso, porque eso empieza a llevar a los hijos, como lo decíamos, aborda tantas cosas que no se trata de es que él me hirió, es que ella me lastimó. El punto es que hay personas que te van a lastimar, hay personas que te van a herir, no necesariamente tu cónyuge. Entonces, yo creo que parte de lo que estabas preguntando de cómo se podría superar el dolor es cuando realmente tú pones tu mirada en el Señor. Total. No priorizas lo que tú sientes, porque si tú empiezas a darle rienda suelta a tus emociones, las emociones te van a decir, es injusto, pero entonces véngase, hágale lo mismo, eso mejor divorcio. No, el vecino en tu caso, soy merecedora, tuviste un prospecto y tú dijiste, claro, yo tengo vida libre, pero me gusta porque en realidad tú no buscaste consuelo en el hombre. No. Tu consuelo fue el Señor y Él te sostuvo durante ese tiempo, y eso también es algo súper importante de resaltar en este momento, porque cuántas personas atravesando una situación como esta van y se resguardan en otra relación porque creen que esa es la forma en la que Dios va a venir a restaurar o de alguna manera a sanar ese dolor o la herida que me ha generado el divorcio, y eso es un gravísimo error. Y me parece muy chévere algo que ustedes ambos tienen en común de lo que han hablado, y es que nunca soltaron su identidad de hijos, porque antes de tú tener el título de casado o casado, eras hijo, siempre lo has sido, cuando aceptas al Señor como tu papá. Y creo que abrazar la paternidad de Dios en medio de ese proceso, que claro, es un duelo donde lloramos, porque es que llorar no es falta de fe, es parte del proceso. El Señor nos dio emociones, nunca dejaron de sentirse hijos, un hijo o una hija de Dios, y eso hace que todo cambie. Eso hace que tú, desde esa identidad, tú tomes decisiones y llegues a resultados y a un fruto como lo que es la familia de ustedes hoy en día también. Sí, así es. Ahí es donde hay que hacer la aclaración, y es que todo esto inició de la manera correcta. Fuimos al Señor, ¿qué hacemos? A pesar de que tal vez no vieron los consejos adecuados ni nos rodeamos de los consejos correctos, siempre nos rendimos a Dios.
y al rendirnos a Dios definitivamente todas las cosas obran para Para bien. bien. Pero es que la gente quiere que las cosas obren para bien, pero no quieren dejar a Dios dirigir el asunto. Y si Dios no Así dirige el es. asunto, pues, perdóname, pero los resultados son más difíciles. Para terminarles la historia, porque la historia no puede quedar sin terminar. Ay, todos próximo en vilo, capítulo. pero no terminó de Eso contar. pasa exactamente en enero del 2019. Para 2020, ¿es, amor? Sí, 2020. En 2020 ya habíamos empezado una relación con Tatiana nuevamente, con proyección a casarnos. Y en 2020 le digo, oye, vas a cumplir años en marzo. ¿Recuerdan qué pasó en 2020? La pandemia. ¿Vas a cumplir en marzo? Ven y que quiero hacerte una celebración porque mi hija cumple 3 días antes que ella y hasta ese momento éramos los 3. Y le digo, oye, ven y les tengo algo. Y les hice algo súper especial a las 2, les mandé no sé qué, bueno. Y exactamente el 18 de marzo sale aquel presidente y dice, cerramos todo, Recortar. Todo el aeropuertos. mundo para su casa. La pandemia. Y Tatiana estaba acá. Entonces se dio la oportunidad de que el pastor con el que estaba nos invitó a quedarnos, a hospedarnos ese fin de semana, porque recuerden que era un fin de semana en su casa. Sí. Conocen a Tatiana y dicen, oiga, ¿sabe qué? Esta muchacha nos da una muy buena vibra, una muy buena espina. Vibra. Esta muchacha realmente sí, aquí hay Dios de en medio. Salimos de la pandemia con la bendición de Dios, con el aval de nuestros pastores, y salimos y organizamos las cosas y firmamos nuestro matrimonio exactamente el 16 de octubre del 2020. Entonces nosotros nos casamos. De hecho, nuestro matrimonio fue solitos. Sí, casi que no nos podemos casar juntos por la pandemia. Tenía que ir uno y al otro día que fuera el otro firme. Bueno, ahí voy a hacer una aclaración. Nosotros decimos que 8 años porque en 8 años fue que Dios empezó todo el proceso, es que está en medio. Entonces, por eso nos gusta decir eso. Finalmente, hay que aclarar que nuestro hogar hoy es un milagro. De hecho, mi hija viene a ser parte de nuestro hogar porque primero Tatiana siempre la abrazó, siempre la amó, siempre la quiso. Desde un principio fue, digamos que una de las condiciones, sin decirlo de esa manera, para que estuviéramos juntos desde nuestro Claro. noviazgo, porque pues los hijos no tienen la culpa de lo que pasa y Igual, perdón, y yo hago ahí un paréntesis, y esa es la importancia de uno tener a Dios en el corazón, que se deja de estigmatizar. Es la hija de él, es la hija de ella, y lo vemos ahorita muy comúnmente en los matrimonios que son así, seculares, digámoslo así, en donde sí o sí, entonces hay un rechazo, hay hoy como un muro, porque es que esta persona no hace parte de mi... No es mía, no sí, nació de no es mí. mía. Entonces, todas esas cosas son las que viene Dios a romper, a obrar, y todo se construye desde el amor. Entonces, ya no se vuelve como una condición, oye, usted tiene que amar a mi hija o usted tiene que amar a mi hijo, sino que ya es algo que Es produce natural. amor. O sea, sí, es natural, sobrenaturalmente natural. Ahora también voy a hacer aquí contarles algo muy bonito, que todo lo que hemos vivido lo hemos atravesado de una manera el Dios en medio, que hemos tenido también, así como en algún momento hubo un mal consejo, también hemos sido rodeados de gente que nos ha apoyado, que ha amado Pastores nuestro y proceso, que ha aplaudido a Dios y le ha dado gloria a Dios a través de nuestra historia. Y quiero contarles algo, una infidencia de nuestra casa, ahí como para terminar la historia. Tatiana se habla y de hecho recientemente invitamos a almorzar a toda la familia de mi ex esposa y ella estuvo ahí en el almuerzo. Y Tatiana ha tenido momentos donde la ha llamado voluntad. a voluntad, no fue impuesto. No fue impuesto. De hecho ella misma los invitó, ella cocinó, ella pagó, todo eso habla de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Así es. ¿sí? Y que de hecho hasta Tatiana la ha aconsejado en varias ocasiones y la ha invitado. De hecho le ayudamos con un amigo pastor a que la recibiera en una iglesia de un amigo pastor de nosotros, y esto lo quería hacer porque cuando las cosas se hacen con Dios en medio no hay destrucción, no existe la destrucción. Todo obra para bien, Así pero es. si Dios dirige. Y cuando también quitas tus emociones, porque cuando no les das el primer lugar a tus emociones, sino a Dios, empiezas a darte cuenta que ese ex esposo, esa ex esposa, esa ex familia, son también llamados a la salvación. Merecen Así es. de Son una u hijos de otra Dios. manera que puedan extenderle pues la oportunidad de que si nosotros hablamos y predicamos a Cristo, eso también predica, pero más con la acción que con las palabras, porque Tremendo. cualquiera puede decir,
no, yo perdono, yo te bendigo, pero muéstrame realmente cuál es el corazón de Cristo que estás manifestando. Entonces, no para que alguien te vea, o ay, mira, es que yo voy a invitar a tal persona o a hacer esto, sino para realmente uno entender que uno está viendo la necesidad de otras personas para que puedan llegar al Señor. Eso es lo que habla de un corazón sano, de un corazón restaurado, pero Así sobre es. todo que entendemos qué es el Evangelio. Total. Y es así. Sofía dice, yo quiero predicar. Sí, sí, sí. Wow, prediquemos. Wow, sí, tremendo. Y es que de verdad su historia es un testimonio vivo de lo que hace el Señor en la vida de personas que han pasado por el duelo de pasar un divorcio, y el Señor sí tiene la capacidad de venir y restaurar, de poner en orden, de curar la herida, solamente Él. Y me gusta porque realmente ustedes han insistido en hay que poner los ojos en Él, la respuesta viene de Él, y evidentemente el consejo es importante, el consejo y el poder saberse encontrar respaldado o guiado, pero me encanta porque nosotros tenemos una relación directa con el Señor. Y tenemos también a su espíritu, y qué bueno el poder escuchar que el Señor sí hace cosas nuevas, que el Señor nos da la oportunidad también de perdonarnos a nosotros mismos. Y si este es tu caso y estás pasando por un divorcio, quiero decirte que eso dice la Biblia: el Señor perdona y echa nuestro pecado al fondo del mar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros por allá nadando y sacándolo de nuevo cuando no tiene sentido que tú vuelvas al mismo pozo a buscar aquello que fuiste? Pero en el Señor, dice la Biblia, cuando vamos a Él, Él hace todo nuevo. Y yo no te estoy diciendo si es que acaso cometiste algún error o no, pero solamente el Señor es el que convence de pecado y qué cosas necesitamos corregir para poder empezar una nueva relación de la manera correcta, con un corazón sano, necesitamos entregar un buen corazón, aún para también hacer o conformar una familia que también ya venía con hijos. Sí, porque tú lo cuentas de verdad porque el Señor hizo su obra, pero no de alguna u otra manera tú dices, era como una condicionante, porque tú dices, es que yo ya tengo acá esta situación real que hace parte de mí y me acepta completo o no hay nada, ¿cierto? Porque evidentemente pues cuando hay hijos también la situación es diferente, pero nos gusta y queremos resaltar justamente eso, que el Señor está en tu soledad, está en tu frustración, está en la ansiedad, está aún cuando tienes ideas como el suicidio, cuando crees que la única solución está en drogarte para olvidarte de lo que estás viviendo. Y eso es lo que es Profundo Podcast, abanderarnos de que el Señor es el que hace todo nuevo, es el que perdona, es el que restaura, y hay el testimonio de que eso es real. Chicos, gracias. Muchas gracias. Por abrirnos su corazón, por contarnos su testimonio, ¿verdad? Que nos bendijo mucho, que nosotros también quedamos estábamos así re entretenidas. Sí, que sí, Dios porque bueno, santo. aclaramos que Tati y Darwin son parte de nuestra Así iglesia. ¿Y hace cuánto asisten a nuestra iglesia? Le 4 llevamos años. 4 años. 4 años, y hasta ahora yo me vengo a enterar de esto. Dios, pero sé que muchas personas van a ser bendecidas, que Sí. para este tiempo Dios también ha traído su historia, así que gracias por Así abrirnos es. su corazón de esta manera. Muchas gracias. Si quieren segunda parte, por favor, dale like, suscríbete y Suscríbanse. comparte. Yo, bueno, como para cerrar, digamos, de mi parte, porque sí, uno nunca sabe hasta qué alcance puede tener algo así. Así es. Y a veces se puede menospreciar o de pronto puede decir, no, esto no toca conmigo, pero realmente todo lo que lleve a relacionarnos con Cristo nos toca a todos. Entonces, ya sea que hay personas que no estén pasando en estos momentos por un proceso de divorcio, pero digamos, esto hace parte para todos los matrimonios, porque desde el principio hasta el proceso que llevemos, también lo que carguemos del pasado y lo que Sí. mantengamos en el matrimonio, arrastras. eso también nos puede definir un futuro no muy lejano. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy hablamos y decíamos, si hoy pudiéramos volver al pasado y decirnos qué nos podemos quitar para que, aparte de seguir funcionando como matrimonio y sirviendo y en fin, de no guardar armas en la casa. No hablando de arma física, sino como, por ejemplo, tener una opción de en algún momento me puedo divorciar. O sea, que eso nunca esté en el vocabulario de una relación. O sea, esa arma, es como cuando tú
tienes literal una pistola en tu casa y sabes que la tienes, no la estás usando en ningún momento, sino que sabes que si se presenta, que si se presenta algo en algún momento, tú vas y la buscas y disparas. ¿Sí? Ya sea para que te defiendas, para lo que sea, y ese es exactamente los argumentos de una u otra manera que uno construye en silencio como mujer o como hombre en el matrimonio, y que cuando llega ese momento de, bueno, es que ya no nos queremos, ya nos sentimos igual, ya esto y esto y aquello, entonces empiezo yo a buscar mi pistola y decir, no, mira, la verdad es que yo creo que lo mejor es que nos divorciemos. Y esas son las palabras destructivas del enemigo que tenemos que sacar. O sea, eso no debe serse considerado ni siquiera como una opción. La opción debería decir, bueno, tú fallaste o yo fallé, ¿quieres que saquemos esto adelante? Vamos a rendirnos al Señor. Es que es difícil, es que ya no puedo confiar, es que no sé qué, porque hay muchas aristas en medio de eso, pero siempre y cuando los dos corazones estén rendidos delante de Dios, que se dejen guiar evidentemente por sus pastores o por sus líderes, porque para eso están puestos allí. Así es. Siempre va a haber una salida que no tiene que ver el divorcio. Entonces, por eso decíamos al principio que lo del tema del divorcio es un tema también muy controversial, que se debe hablar en las iglesias, pero también decir, oye, no estás solo, no estás sola, queremos abrazarte como iglesia, no, tal vez no te puedo dar un consejo, pero ven, yo quiero presentarte a mis pastores, ven. Eso también hace parte de abrazar a esos hogares, incluso tanto seculares como de la misma iglesia, que están callados y uno no sabe, sino, ay, se divorciaron. Y uno dice, bueno, ¿qué tal los hubiéramos abrazado? ¿Qué tal los hubiéramos invitado a comer, a decir cómo están? Hay muchas cosas, así es, de las cuales uno realmente necesita decir, Señor, que en este matrimonio de fulanito, fulanita de tal, revélate, muéstrate, porque hay matrimonios que pasan en silencio y al final nos enteramos que ya es demasiado tarde. Ya han tomado la decisión. Eso es súper válido, de verdad. Tenemos un capítulo de levanta la mano. Sí, también los matrimonios también necesitan levantar la mano. Todos los matrimonios tienen tropiezos, tienen situaciones, tienen momentos, circunstancias, dificultades, pero en el Señor siempre hay una solución. Esa es nuestra esperanza. Así es. ¿Listo, Pau? ¿Listo? ¿Sí? Entonces, bueno, con esto terminamos este capítulo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @profundo_podcast y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Bye.